que hemos oído y visto, seguro que a usted le ha pasado lo mismo que a mí, cualquier cantidad de noticieros y videos que nos hablan desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista, bueno, de las entrevistas, de lo que viene pasando, pero la pregunta es, ¿y qué dice la Biblia acerca de esto? Y lo que vamos a ver hoy, pues es el punto de vista de Dios, y como hijos de Dios, como creyentes, pues tenemos también que ir a la Biblia y saber o preguntarnos y esperar que Dios nos responda acerca de lo que habla la Biblia acerca de las pestes. A manera de introducción, todavía seguimos allí, vamos a hablar algunas cosas interesantes y para eso tenemos que tratar de diferenciar algunos conceptos. Quiero dejar claro que no soy experto en virus y toda esa vaina, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estudié química y estudié algo que tiene que ver con un poco con la investigación llamado resonancia magnética nuclear, nunca fue mi énfasis, ¿no? Hasta que Dios me llamó. Pero de alguna manera, cuando uno trabaja todo el tema de la investigación, ese es un tema bastante complejo, pero es bueno tener algunos conceptos porque también es bueno educarnos como iglesia para todo lo que está pasando. Vamos a la siguiente y vamos a tratar de responder un poco estas dos palabras que son muy importantes comprenderlas, porque también es claro que el cristiano no puede estar desconectado de la realidad. Y una de las cosas es una epidemia y otra cosa es una pandemia. Yo tampoco sabía, estudiando ese tema descubrí que es muy importante tener el concepto y en esencia, para no hablar de manera muy técnica de tantas cosas, en esencia una epidemia se dice que es local, que tiene que ver con un sitio y con un lugar en específico. Pero ya la pandemia es cuando algo que sale de ese sitio y empieza a extenderse por el mundo. Pues definitivamente la conclusión a la que se ha llegado es que estamos experimentando lo segundo. Ronald, ¿me está haciendo señas a mí o qué pasó? ¿Cómo? Luces blancas. A ver, entonces, acá que las luces blancas. Seguimos. Entonces, estamos hablando de estas dos diferencias, son muy, pero muy importantes que nosotros obviamente podamos comprender. Y el tema es que pues muchas de estas cosas se van transmitiendo, muchas veces tristemente, de animales a los seres humanos. Y pues es un tema bastante delicado que tal vez algunos de nosotros no pensábamos que íbamos a ver o a vivir. Vamos a la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen vamos a mirar, ya entramos en un tema ya un poco más espiritual y vamos a encontrar un poco del origen de las pestes. Quiero dejar claro desde el punto de vista espiritual. No soy experto en el tema científico como tal, pero nuestra labor tiene que ver cuál es el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ahora, quiero también dejar claro que el propósito de este mensaje no es generar pánico, ¿no? Que usted salga de ¿cierto? No almuerzo, se me quitó la gana de comer, ¿no? No, usted no. Quiero simplemente, es educativo. Que usted sepa que usted, ¿y la Biblia qué dice? Usted diga, la Biblia dice esto. Pero no es entonces para generar pánico, ni estamos hablando de que ya, entonces mañana se va a acabar el mundo. No es así. Pero es importante que entendamos. Y para eso, pues podríamos decir que un origen de todo lo que es las pestes, quiero también aclarar que en la Biblia no aparece epidemia o pandemia o virus, no existían esas palabras, pero en la Biblia se aparece una palabra que es peste. Peste tiene que ver con enfermedad mortífera que puede acabar con una o miles de personas. Y ahorita vamos a ver en la Biblia donde aparece la palabra peste, que es el equivalente a lo que hoy se está viviendo, o una plaga. Primero, el origen humano. Ustedes y yo sabemos que parte de lo que está viviendo el ser humano tiene que ver con las mismas decisiones que ha tomado el ser humano. La manipulación genética y tantas cosas que el ser humano ha empezado a incursionar y que definitivamente termina haciendo muchísimo daño. El ser humano empieza a tomar decisiones, dice Romanos por allá capítulo 1 del 18 en adelante,
que el hombre se cree sabio y porque creerse sabio termina siendo ¿qué? Necio, termina tomando decisiones que no son. Entonces muchas de las cosas que vivimos tienen que ver con el origen humano, tienen que ver con que el hombre no sea o no seamos conscientes de que estamos cambiando el clima de nuestro planeta. Y al cambiar el clima de nuestro planeta, pues obviamente hay una serie de efectos colaterales que afectan el clima, que afectan la lluvia, que afectan tantas cosas como lo que vemos. Bueno, ustedes que nacieron en esta hermosa tierra, yo siempre escucho que muchos me dicen Bucaramanga o Santander no era así, esto era frío. Y hace años, no, uno hace años usaba ¿qué? Usaba saco. Pero ahora, ¿cómo está la cosa? Terrible. Y aquí hay algunos países que no quieren reconocer eso. Ustedes y yo sabemos que es verdad, que sí se están dando cambios. Pero a veces como lo que interesa es el avance, entre comillas, industrial. No importa que dañemos el planeta. Y entonces hay muchas de las crisis que vienen por causa del ser humano. Pero el otro origen, y los otros dos, ahí se fue la cosa más delicada, porque muchas de las pestes, como vamos a ver en la Biblia, tienen un origen espiritual. Y cuando hablamos del origen espiritual es que Dios coloca unos parámetros, Dios dice no cruces esos parámetros, pero cuando una persona que hace, o un pueblo, cruza esos parámetros, entra en el terreno de la Biblia que llama maldición. No porque Dios necesariamente castigue, sino que, ¿qué pasa? Esa persona se sale o ese pueblo se sale de la cobertura y entonces empieza a experimentar ¿qué? Crisis o maldición. Los que tenemos hijos sabemos que uno muchas veces le dice a los hijos, hijo, mientras usted está aquí conmigo, de alguna manera tiene que seguro ciertas cosas. Pero si usted se sale sin vergüenza, usted va a enfrentar ¿qué? Otras cosas. Porque no está en el hotel mama, ¿no? Y entonces, de alguna manera lo que el ser humano vive, eso es crisis por causa de decisiones en la espiritual. El hijo pródigo le dijo al padre, padre, deme mi plata, lo que yo quiero. ¿Y qué hace el hijo pródigo? Se va. ¿Y el papá lo obligó a quedarse? No. El papá que dijo, está bien, váyase. Y él vive una serie de consecuencias. Entonces, vamos a ver ya pasajes específicos de pestes a nivel del origen espiritual, y también la Biblia declara, por allá en Mateo 24, lo vamos a leer, que Jesús profetizó que en los últimos tiempos una de las cosas que iban a haber tenía que ver con las plagas o las pestes. O sea, esto que estamos de alguna manera viendo hace parte de la profecía. Vamos entonces a los siguientes pasajes que nos hablan un poquitico de eso. Entonces aquí, por ejemplo, aparece ya de manera más específica el pasaje que está en Levítico capítulo 26, versículo 25. Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora, vindicación del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré ¿qué? Aquí aparece pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Si usted busca en algunas versiones de la Biblia, en Levítico 26, a partir del 14, dice algunos subtítulos, consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Y Levítico 26 y el 25, y el que vamos a ver, por favor, el que sigue, tienen que ver con lo mismo, con consecuencias de la desobediencia que el pueblo experimenta pestes. Ezequiel capítulo 5 dice, una tercera parte de ti morirá ¿de qué? De pestilencia. El libro de Ezequiel es un libro que cuenta por qué Israel cayó, y cuando Israel cayó, el pueblo de Israel cayó, pues el origen tenía que ver con que el ser humano había cruzado líneas espirituales, y entonces empiezan a experimentar este tipo, pues obviamente, de enfermedades o de pestilencias. Ahora, uno se pregunta, ¿y el hombre qué está haciendo hoy? ¿Será que el hombre está cruzando hoy barreras a nivel espiritual? ¿Ustedes qué dicen? Claro, definitivamente el ser humano está cruzando barreras hoy, está jugando a ser Dios,
está creando leyes en contra de lo que Dios está establecido, independiente de si algunos están a favor o no. Yo recuerdo que en un país supuestamente muy adelantado dijeron, bueno, aprobamos las relaciones de los seres humanos con los animales. Yo no sé qué sorprende, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Porque cada vez el ser humano va cruzando, ¿qué? Líneas en cuanto a eso. Uno se sorprende, pero eso es hay que ser progresista, hay que mirar hacia adelante, no hay que tener una mente retrógrada y pensar de esa manera, pues tiene que ver con eso. Y el ser humano, dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano siembre, de eso va a secar. Y entonces estamos hablando que así como hay peste de origen humano, pues estamos hablando de la peste a nivel espiritual. Y lo que nos compete a nosotros es hoy revisar eso. Ese es el gran reto que obviamente, si creemos en Dios, tenemos entonces que revisar. Ahora, familia, estamos hablando de pestes como lo que estamos viendo, como este virus. Pero yo me atrevería a decir que hay otras pestes más delicadas. ¿Pestes en dónde? En el alma y en el corazón, hacia allá va el tema. Porque a veces podemos estar teniendo pestes en el alma, en el corazón, odio, resentimiento, amargura, que empieza a afectar mi vida, pero también empieza como una peste a afectar la vida de ¿quién? A afectar la vida de las demás personas. Vamos al siguiente pasaje, por favor. Y yo les voy a pedir, porque el pasaje es extenso, Mateo 24, vamos a buscar en su Biblia, celular, en donde usted lo tenga. Vamos a leer Mateo 24. Ahí está un pedacito, pero vamos a leer todo lo que de alguna manera nos dice la Biblia. Rara vez vemos estos temas así, porque son temas complejos, pero precisamente por lo que estamos viendo en este tiempo es importante tratarlos. Mateo capítulo 24 dice de la siguiente manera, a ver, ubiquémonos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿me siguen? ¿Quién estaba sentado? Jesús. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué, de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos tienen una inquietud. Jesús, ¿cuándo va a pasar todo esto que usted dice que va a pasar? Es interesante que cuando usted lee, Jesús no le dice la fecha. Uno hubiese querido, ¿sí o no? Va a pasar como las películas, año 2055, ¿cierto? No nos dijo eso. Pero Jesús sí dijo que señales. Jesús no dijo una fecha. Por eso, familia, ese cuento y lo digo con respeto, ese cuento de sitios, lugares, creencias o grupos que dicen el año tal va a venir, no, en la Biblia no hay una fecha. En la Biblia no hay una fecha. Jesús no lo dijo, pero sí dijo cuáles serían ¿qué? Las señales. Respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que ¿qué? Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces Jesús empieza a dar señales. No les voy a dar la fecha, pero sí les voy a decir más o menos qué va a pasar. Primero, muchos van a venir a decir, y van a decir que son ¿qué? Cristo. Pregunto, ¿eso ha pasado? Sí. ¿A quiénes han escuchado ustedes? ¿Alguien ha escuchado por ahí? Hay un grupo por ahí que quien lo fundó dice que él es Cristo. A mí se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre de ese grupo. Bueno, hay un grupo, ahí dice, yo soy el fundador y yo soy Cristo. Y tiene miles de seguidores. Yo me sorprendo, ¿no? Tiene miles de seguidores. ¿Ya? Pero esa persona dice que él es Cristo. O sea que vaya chuleando esa señal ya que va marcándole. Ahí va, ¿no? Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Eso ha pasado o no ha pasado? Cada rato Trump y ¿cómo es? Con Jim Compu, no sé cómo se llama el personaje, se miran y te mando la bomba, te mando, claro, Dios mío, la tercera o cuarta guerra estos, y tienen cualquier cantidad de arsenal nuclear para eso. Guerras y rumores de guerras. Marca, ¿no? Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice él?
pero aún no será el fin. Por eso, ay, se arma la guerra y se acabará. Dice Jesús, no, todavía no es el fin. Seguimos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá, ahí aparece, pestes, ¿sí ven? Hambres, terremotos en diferentes lugares. Hay una estadística que dice, como del año 1900 algo acá, cada vez hay más terremotos. Ha incrementado tremendamente, cosas que uno se sorprende. Pero esto solo será, ¿qué dice él? Principio. Vuelve y dice él, no se alarme, esto solamente es el principio. Os entregarán a la tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A ver, les cuento, cuando se estudia la profecía, muchas veces la profecía tiene que ver con el pasado, o con el presente, o con el futuro. En este caso, cuando él dice los entregarán a tribulación, ustedes y yo sabemos que los discípulos los persiguieron, pero también eso no exime que un día eso pueda pasar con el creyente. Eso, de paso, ay, yo como que no me vuelvo cristiano. Porque yo les tengo que decir la verdad, familia, pero esto está aquí, ¿no? Muchos, ¿qué dice? Tropezarán y se entregarán unos a otros. ¿Qué es tropezar? Mucha gente que creía un día va a decir, yo no creo más, y se va a alejar. Por eso no se extrañe, también eso va a pasar. Gente que usted veía muy dispuesta, muy fiel, que, pero yo conocí, de repente un día se aleja. Está en la Biblia. Son puras, ¿qué? Señales. Y muchos falsos profetas, ¿qué dicen? Se levantarán. Otro día hablaremos de cómo reconocer a un falso profeta. Familia, yo los puedo engañar. Pero ¿saben qué está en que usted no se ha engañado? Que usted, ¿qué? Lea. Si usted lee la Biblia, usted no va a ser engañado. Porque usted escucha y luego usted va a su Biblia y dice, no, eso que dijo el negro no es así. Eso que dijo el negro no es así, eso es mentira. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Falsos profetas se levantarán, engañarán a otros. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Lo que vemos hoy. Yo me sorprendo. Hoy vemos una pareja, él la mata a ella, mata a los hijos y se mata. Uno dice, Dios mío, ¿qué es eso? Hace poco leí un jugador de rugby en Australia. No ve la foto y de una familia perfecta. Pero ya no solamente es por allá, lo vemos acá. Que un hombre coge y le tira ácido a una mujer para dañarle la vida y tantas cosas que uno dice, ¿dónde está el amor? Cuando usted dice, ¿por qué pasa eso? Eso está en la Biblia. Aquí dice que el amor cada vez, ¿cierto?, se va a enfriar más. Entonces Jesús no dijo la fecha, pero sí dijo que señales. Y cuando uno empieza a marcarlas, nos damos cuenta que la gran parte de ellas se han cumplido, se están cumpliendo. Más adelante dice, algo bueno en medio de eso, dice, el evangelio será predicado. La gente va a oír más de Dios, pero en medio de ese escenario. Ahora, la pregunta, vamos avanzando, y es, ¿qué tan cerca estamos de los últimos tiempos? Esto es otro pasaje. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos, ¿qué? Difíciles. Por eso, a veces, yo les hablo con cariño, pues, son mi familia. Uno muchas veces como pastor puede manipular y decir, no, tranquilo, todo va a estar bien, pero la Biblia dice que van a haber tiempos, ¿qué? Difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, ¿sí o no? Ustedes me van diciendo, fanfarrón y orgullosa, si superan unos a otros. Oiga, esta no se ve, no obedecerán a sus padres. ¿Ustedes qué dicen? No harán las gracias, serán mundanos, no sentirán afecto por los demás, no querrán perdonar, hablarán con maldad, estarán fuera de control. Un niño se mete a jugar y de repente un día sale con el arma y mata a varios. Uno se queda sorprendido.
En esos mismos días, dice el 4, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará, ¿qué dice? Los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir, ¿qué van a decir? Van a demostrar otra cosa. No quiero ofender a nadie, pero parecerán religiosos. Semana Santa, ay, apenas acaba Semana Santa, ¡huepa! Parecerán religiosos, pero... ¿ya? Porque el tema es parecer, no ser, ¿no? Parecerán, pero con su manera de vivir demostrarán que no es así. Mire que cuando estamos viendo, insisto, lo que estamos viendo es algo que está en la Biblia. No se alarme, está en la Biblia. Ahora, para que avancemos, ¿qué hacer? Vamos avanzando, por favor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, creer que Dios protege. En la Biblia está que cuando Dios mandó las plagas a Egipto, a Faraón y a los egipcios, hubo un lugar donde no hubo plaga. ¿Sabe cómo se llama ese lugar? Gosén. Dice la Biblia que en Gosén estaba el pueblo de Israel y Dios dijo, ahí no va a haber ¿qué? Plaga. Entonces, familia, pues ¿cuál es mi confianza? Espero que la suya sea, pues sí, yo sé que el coronavirus viene con toda, pero su confianza y la mía debe ser creer. Claro, tomemos las medidas que hay que tomar y todo lo que viene, pero creer en un Dios de milagros. Porque, se lo digo con cariño, familia, si usted viene a la casa de Dios y no cree en milagros, ahí sí está cómoda vivienda. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Mira, a mí pocas veces me pasa algo tan instantáneo y se lo digo con humildad. En estos días alguien estaba aquí y al final me dijo, tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Y yo que le dije, vamos a orar. Y yo simplemente repetí lo que dice la Biblia. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos imponer las manos y... Entonces yo dije, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. Yo voy a imponer mi mano y tu palabra dice eso. Y créame, que yo acabé de orar y ella dijo, se me acaba de quitar. Le confieso, hasta yo dije, o sea, hasta yo me sorprendí. Porque yo había visto sanidades como más demoradas. Yo creo que es de las más rápidas que yo vi. Yo dije, definitivamente funciona, dije yo. Definitivamente funciona. Lo único que hice fue repetir, estas señales seguirán, Señor, como quien dice, yo no voy a quedar mal. Quien va a quedar mal eres que tú, porque es lo que dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de cara a todo lo que está pasando? Creer que Dios es capaz de proteger su vida, su hogar y su familia. Su parte es, manténgase cerca de Dios. La Biblia dice en Job capítulo 1 que cuando Satanás fue a hablar con Dios, Dios le dice a Satanás, no es como Job se porta, y Satanás dice, es que tú a él lo tienes que rodear. Y le quiero decir, aunque pues sea como de película lo que le voy lo que le digo, esto es un tema espiritual también. O sea que puede parecer de película, pero es un tema espiritual. Y aquí nosotros, claro, tomemos las medidas que hay que tomar del tapabocas, de una cosa, de lavarse las manos, pero usted hoy va a recibir también unas medidas espirituales, ¿cierto? Manténgase cerca de Dios, en comunión con Dios. Y Dios, claro que puede proteger. Primero, creer que Dios puede proteger. Segundo, vamos avanzando. La Biblia tiene una promesa en el Salmo 91. Este es el famoso Salmo que ahora como que más gente vuelve a retomarlo y lo abre en la mesa de la casa, ¿no? El Salmo 91 dice la Biblia, Él te librará. ¿De qué te librará? Del lazo del cazador y de la ¿qué? Y de la peste. Dice que Él me librará. Pero yo quiero aquí aclarar algo que es muy importante. Aunque he oído o leí por ahí que están a punto de quitar, en la mayoría de los contratos muchas veces aparece algo llamado la letra ¿qué? Menuda. Este pasaje tiene una letra menuda, tiene un requisito. O sea, uno lee y dice, Dios me va a librar, pero tiene dos cosas para que usted pueda vivir eso. Vamos al siguiente, a ver si lo tenemos ahí. Ahí está.
¿Qué dice el Salmo 91? El mismo, el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego, si miren las promesas, Él te librará. Pero el requisito, ¿cuál es? Que usted, ¿qué? Habite. Y 2, dice el 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. 2 requisitos entonces. Primero, aprender a ¿qué? A habitar. ¿Qué es habitar? Si yo le digo a alguno de ustedes, de pronto le digo, Bernardo dice, no sé, algo me pasó y necesito que usted me deje vivir unos días en su apartamento. Entonces yo que le digo a Bernardo: listo, Bernardo, bienvenido. Pero Bernardo, esas son las reglas. ¿Qué pasa si Bernardo quiere vivir, pero quiere poner ¿qué? Sus reglas? ¿Lo dejaré yo vivir? No. Entonces, ¿qué es habitar? Yo dice, listo, ¿quieres habitar? Pero bueno, estas son mis reglas. ¿Quieres habitar conmigo? Estas son mis reglas y vas a disfrutar de Él, te librará de la peste. Pero si no quieres aplicar mis reglas, pues no aplica para ti, porque el que habita al abrigo del Altísimo, entonces dice, morará. Y ahora miren las promesas. Y 2 dice, pon tu amor ¿en quién? En mí. Pon tu amor en mí. La Biblia dice que donde está mi tesoro, allí está mi corazón. 2 cosas que dicen dónde usted tiene su corazón. Primero, ¿a qué le dedica usted más tiempo? Y 2, ¿en qué invierte usted sus recursos? Por ejemplo, si usted a lo que más le dedica tiempo es, un ejemplo, no sé, a verse en el espejo y comprar muchas cosas para verse bien, ¿su corazón dónde está? En su belleza, por ejemplo. Hay algunos que le dedican, ¿cómo les dicen? Cuida más el carro que el esposo o la novia. Ay, que no le pase nada. Y le invierten al carro. ¿Dónde está su corazón? En el carro. Algunos le están haciendo ahí desgraciado, ¿cierto? Por eso, ¿dónde está? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? ¿En qué usted, a qué le dedica más? Familia, 2 requisitos. Ahora, el trabajo, como alguien dice por ahí. Lo que les quiero decir, mire, el tema de hoy, insisto, no es un tema ni para generar pánico, ni un tema wow, de vamos a hablar de el Apocalipsis, el 6 y la profecía. No, es un tema muy básico y es la Biblia de las pestes. El primer libro que habla de las pestes es la Biblia. Están las plagas, hay cualquier cantidad de cosas, pero la buena noticia es que Dios habla de protección y que Dios habla de esto. Usted me pregunta, y si viene el coronavirus, ¿usted en qué se va a concentrar? Familia, el negro se va a concentrar en eso. Claro, las medidas, lavarse las manos, pero ahí yo me voy a concentrar. Porque también le quiero decir, en estos años yo he visto milagros de sanidades. Milagros como Dios se mueve de una manera muy especial. Dios puede colocar una barrera espiritual en la atmósfera de su vida, pero la decisión es ¿quién? La decisión es suya. Así que familia, vamos a orar entonces. Y yo quiero hoy que oremos por protección. Necesitamos orar por protección. Necesitamos confiar en que Dios puede cuidar nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de los niños y de Colombia y del mundo. Tenemos que clamar entonces en oración. Vamos a ponernos de pie.